Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy al siguiente seminario, al seminario de junio de la plataforma Alimentación para la Salud. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra en ciencias, Maelé Lozada Aranda. Ella es especialista en difusión y valoración de la biodiversidad CONABIO. El día de hoy ella nos va a hacer favor de presentarnos la ponencia Canastas Regionales del Bien Comer. Eh, si me hacen favor de poner su semblanza para que yo pueda hacer lectura de ella. Si me hacen favor de poner. Muy bien. La maestra en ciencia estudió biología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Tiene un diplomado en divulgación de la ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha trabajado en proyectos sobre manejo y conservación de la biodiversidad, particularmente en temas de artesanías y alimentación, con el objetivo de promover y propiciar el bienestar de las comunidades rurales y urbanas de México. Tiene experiencia en manejo de literatura, recolección de datos, cadenas de valor y comunicación de la biodiversidad. Desde el año 2015 colabora en la coordinación de recursos biológicos y productos comunitarios de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, como especialista en difusión y valoración de biodiversidad. Maestra Maelé, le agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy con nosotros aquí en Alimentación para la Salud y adelante con su ponencia Canastas Regionales del Bien Comer. Muchísimas gracias. Agradezco pues en nombre de Conabio la invitación para poder participar en este seminario y bueno, el día de hoy les vamos a platicar un poquito sobre estas canastas regionales del bien comer que deseamos que sean pues de su interés y bueno, vamos a hablar un poquito sobre ellas. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Excelente. Bueno, partemos de que estamos más cercanos de la biodiversidad de lo que pensamos. Pues todos los días estamos comiendo biodiversidad. A esta biodiversidad de la cual nos alimentamos la llamamos agrobiodiversidad. ¿Y qué es esta agrobiodiversidad? Esta agrobiodiversidad es la diversidad de plantas, animales, hongos, tanto para la alimentación y la agricultura. Pero esto incluye también a componentes sociales, biológicos y culturales. Al igual que la biodiversidad, se divide en tres niveles distintos. Tenemos la diversidad de agroecosistemas, por las milpas, las chinampas, los solares, los huertos, los traspatios, entre otros. Tenemos también la diversidad de las especies, de las cuales nos alimentamos, pero también otras especies que forman parte de la agrobiodiversidad y que más adelante platicaremos. También está la diversidad dentro de cada una de las especies. Por ejemplo, es decir, esta diversidad genética que existe. Tenemos aquí el ejemplo de los maíces. Los maíces son la especie Sea maíz, subespecie maíz. Y tenemos aquí, vemos una gran diversidad de formas, colores, que crecen a diversas altitudes y adaptadas a distintas condiciones ambientales. Entonces, este es un claro ejemplo de esta diversidad genética dentro de una misma subespecie. Dentro de estas especies, estamos hablando, cuando nos referimos a agrobiodiversidad, a las plantas, por ejemplo, que comemos, a estas especies que comemos, que en el caso de las plantas tenemos aquí un ejemplo de una milpa, y pueden ser desde aquellas que recolectamos del medio natural, de bosques, selvas, aquellas que fomentamos, que toleramos, que protegemos, y también aquellas que cultivamos o que criamos, es decir, estas que están domesticadas. También incluye a los parientes silvestres de estas plantas domesticadas, es decir, a los ancestros, a los abuelos y abuelas que dieron origen a estas plantas domesticadas, como a los maíces, las calabazas, los frijoles. Esta fotografía es de un teocintle, que viene siendo este pariente silvestre del maíz.
También cuando nos referimos a agrobiodiversidad, incluye a los polinizadores de estas especies. Tenemos aquí un abejorro que está polinizando un ayocote, que es un frijol con una semilla bastante gorda. También incluye a los microorganismos, es decir, a estos pequeños, en este caso tenemos, por ejemplo, la fotografía de un rhizobium, que es esta asociación de una bacteria en las raíces y que permite fijar el nitrógeno atmosférico al suelo para que esté disponible para las demás plantas. Todo esto es a lo que nos referimos con agrobiodiversidad. Y esta agrobiodiversidad, como les comenté en un principio, surge a partir de esta interacción con la diversidad cultural asociada a ella, con estas prácticas tradicionales. Y esto nos da una diversidad de alimentos bastante grandes. Veremos ahorita algunos ejemplos. Tenemos una gran diversidad de plantas que ocupamos en la alimentación y dentro de estos grupos de plantas, diversidades dentro de estas especies. Por ejemplo, en los maíces, diversidad de especies de calabazas que consumimos, diversidad de frijoles, tanto de especies como de variedades, diversidades de chiles, y también tenemos otro grupo grande de unas verduras tiernas comestibles que son los quelites, que hace referencia a estas hojas, flores y tallos que son tiernos y se consumen a lo largo del país. Estos son algunos ejemplos de algunas plantas que ocupamos en la alimentación y que son nativas de México, pero también tenemos aguacates, chayotes, camotes, vainillas, cacao y muchos otros más de los cuales nos alimentamos en México. También consumimos alimentos de origen animal. Consumimos peces y mariscos de mares, lagos, lagunas y ríos, pero también consumimos algunas aves, como el caso del guajolote, que es nativo de México, algunos mamíferos, ya sean aquellos que se crían o bien aquellos que se recolectan. También consumimos en México una gran diversidad de insectos comestibles, de grillos, de hormigas, de chinches, de orugas, de larvas y de muchos otros más. Y por supuesto, en México también en algunas partes del país se consumen algunos reptiles como la iguana o algunos anfibios como las ranas. Otro grupo grande que comemos y que es muy diverso son los hongos. En México y sobre todo en estas temporadas que están empezando las lluvias, llegan a crecer una gran diversidad de hongos comestibles que tenemos distribuidos a lo largo del país y que conocemos muy poco todavía de ellos y que nos ofrecen distintos sabores, texturas, aromas en nuestra alimentación. Todas estas plantas y todos estos alimentos están disponibles para el consumo de acuerdo a una temporada de aprovechamiento, lo cual es un factor muy importante y clave, porque es posible que estas plantas, estos animales, estén disponibles a lo largo de todo el año, que estén ahí presentes, pero no significa que los consumamos a lo largo de todo el año. Pues, por ejemplo, podemos aprovechar únicamente el fruto o únicamente la flor, o los animales llegan a tener temporadas de veda en las cuales se lleva a cabo su reproducción y entonces no se recolectan. Tenemos aquí el ejemplo de una milpa, por ejemplo. Vemos al fondo cómo está desarrollándose el maíz y en la parte, digamos, en la parte de enfrente, vemos diversas plantas que crecen en ellas. Algunas que cultivamos, como calabazas, chiles y frijoles, y algunas que recolectamos, como los quelites. Entonces, al principio del ciclo agrícola, más bien a mediados, podemos aprovechar, por ejemplo, el elote tierno, lo podemos hervir o lo podemos asar y disfrutarlo. Y después ya al pasar el tiempo con el grano ya maduro, al nixtamalizarlo, podemos preparar diversos platillos con él y bebidas. Esto ocurre también con la calabaza. Por ejemplo, al principio podemos aprovechar las guías y las flores masculinas y las flores femeninas las dejamos que se conviertan en este fruto tierno que también consumimos. Y al finalizar el ciclo agrícola podemos aprovechar ya los frutos maduros, más carnosos, y también podemos extraer la pepita y tostarla y elaborar, por ejemplo, un pipián con ella, o bien comerla solita. Y esto mismo pasa con los frijoles y con los chiles. Y también a lo largo del año van apareciendo tanto de manera espontánea, que crecen sola, o bien aquellas que fomentamos y regamos un poquito sus semillas, estos quelites, que son muy particulares de cada una de las regiones. En México estamos hablando que tenemos más de 350 especies de quelites distribuidas a lo largo del país. Entonces, esta cuestión de la temporada del aprovechamiento del alimento es un factor muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Toda esta diversidad de la cual hemos estado hablando a lo largo de estos minutos
ocurre gracias a un proceso denominado evolución bajo domesticación, del cual ahorita se los explicaré de manera muy sencilla. Entonces, partamos que las familias campesinas viven en ciertas condiciones tanto ambientales como socioculturales, locales muy importantes y particulares a lo largo del país. Estas familias tienen su propia semilla. Ellos siembran su semilla y al desarrollarse esta planta puede llevar a cabo un intercambio con estos parientes silvestres de los que les hablé en un principio. Y ahí puede ocurrir cierto flujo génico, otorgando ciertos genes de resistencia a ciertas condiciones ambientales o plagas. Una vez que se termina de desarrollar, llevamos a cabo una cosecha de estas plantas. Ya que tenemos estas semillas, las semillas las seleccionamos. Algunas de ellas las vamos a almacenar y dentro de este almacenamiento ciertas se van a ir para la alimentación de día a día. Otras tantas van a entrar en un mecanismo de intercambio, ya sea porque este intercambio sea porque venden la mercancía que cosecharon y que cultivaron y que trabajaron, o bien porque intercambian semilla o germoplasma con otros agricultores distintos a su localidad o en su región o incluso de otras regiones distintas. Entonces vuelven estas semillas que lograron intercambiar a este ciclo y vuelven a sembrar estas semillas, que tanto su semilla propia como algunas que llegaron a adquirir de otras regiones, y el ciclo vuelve a continuar. Este ciclo, que está adaptado a ciertas condiciones ambientales y con prácticas socioculturales muy particulares, produce constantemente agrobiodiversidad. A esta producción constante, cíclica, de esta agrobiodiversidad es a lo que denominamos evolución bajo domesticación. Es decir, estos maíces y estos frijoles y estas calabazas y todos estos productos que consumimos, no es que ocurrieron hace, por ejemplo, 10.000 años, como el caso de la calabaza, o 9.000 años, como el caso del maíz, sino esto está en constante cambio y es un fenómeno totalmente vivo en manos de familias campesinas. Y no solamente lo está haciendo una familia campesina, sino lo están haciendo miles de familias campesinas a lo largo y ancho del país en diversas condiciones ambientales, generando así una gran cantidad de agrobiodiversidad constante que también se vuelve un seguro importante para el futuro, para afrontar estas condiciones que nos va a deparar con el cambio climático. Todo esto es posible gracias a las familias del campo, quienes con su trabajo, con su práctica, con sus conocimientos, llevan a cabo el manejo de esta agrobiodiversidad, tanto de plantas, pero también de animales, de hongos y de muchas otras cosas más que comemos en la alimentación. Hasta aquí todo podría sonar muy bien, ¿no? De toda esta gran diversidad que tenemos. Pero ¿de qué nos estamos alimentando realmente en promedio la población? En el mundo, para tener un contexto mundial, estamos hablando de 50.000 especies de plantas comestibles, de las cuales 2.500 entraron en un proceso de domesticación, es decir, en este manejo de las plantas. Por ejemplo, de estas que toleramos, que fomentamos, que protegemos. Únicamente 250 especies están domesticadas, es decir, que el hombre le ha impregnado su mano por completo, como los maíces, las calabazas, los frijoles. Y únicamente 15 cultivos cubren el 90% de la demanda energética y solo 3, el arroz, el trigo y el maíz, cubren 3/4 partes de las calorías consumidas. Entonces nos estamos perdiendo de una gran diversidad de plantas en nuestra alimentación. Y esto pasa similar tanto en otros grupos como animales y hongos, de los cuales desconocemos todavía mucho. Sumado a esto y esto que nos da, que estas dietas dominantes actualmente no son óptimas nutricionalmente. Tenemos en México esta doble carga de la malnutrición, por un lado con un peso excesivamente alto, provocando en parte obesidad y sobrepeso, y por el otro con un peso excesivamente bajo, provocando esta desnutrición. Además de esta malnutrición que existe en México, pues estas dietas contribuyen al cambio climático al generarse en extensiones muy grandes, con grandes insumos, y también aceleran la pérdida de la biodiversidad tanto silvestre como de selvas, bosques, entre otros, y también incluida de esta agrobiodiversidad que hablamos en un principio. Entonces, pensamos
que recuperar los elementos de la dieta tradicional mexicana pueden mejorar las condiciones tanto nutricionales para nosotros, pero también mantener estos procesos de adaptación al cambio climático y conservar esta agrobiodiversidad. Es decir, en el cual tengamos un sistema alimentario que contemple tanto los límites planetarios como los límites saludables de nosotros. Entonces, teniendo en cuenta de esto, estas dietas de la gastronomía tradicional mexicana no se come lo mismo a lo largo del país. No se come lo mismo en el norte, sur o centro del país. Y esto es porque esta biodiversidad, esta agrobiodiversidad, está vinculada a esta interacción entre la diversidad biológica, es decir, estos diversos ecosistemas que encontramos a lo largo del país, pero muy asociado a esta diversidad cultural, a estas prácticas tradicionales que llevan a cabo los campesinos día a día, propiciando así una agrobiodiversidad muy particular en cada región del país, ya sea en especies, pero también en variedades dentro de las especies y también en formas de preparación de estos platillos y los distintos platillos y bebidas que tenemos. Es así que la alimentación no solo es un acto nutricio, sino es un acto cultural muy importante. Siendo esto, en Conavio surgió en el 2018 una iniciativa llamada Canastas Regionales del Bien Comer. Esta iniciativa recopila información sobre la diversidad de alimentos, platillos y bebidas, tanto de uso cotidiano, pero aquellos también de temporada, festivo, e incluso aquellos que se encuentran en riesgo de pérdida, ya sea porque su hábitat en donde se reproduce este alimento se encuentra en riesgo, o bien porque se ha perdido el conocimiento en torno a este alimento. Incluso en algunos lugares se ha perdido el hecho de que se come ese alimento y cómo prepararlo. Estas canastas buscan reconocer y valorar esta agrobiodiversidad vinculada a costumbres, tradiciones y a la identidad de las personas que habitan las diferentes regiones de México. Entonces tenemos aquí una ilustración que nos puede dar cuenta, una idea de una muestra de esta diversidad de canastas, ¿no? Donde hay verduras, donde hay frutas, estas frutas y verduras pueden ser cultivadas, pero también recolectadas. Algunos animales, tanto de crianza como de recolección, hongos, insectos comestibles, productos derivados de estos insectos, entre otros. Cada una de estas canastas y la región en la que se trabajaron fue delimitada por los autores que integraron esta información, bien basados en cuestiones geopolíticas como a nivel de localidades o municipios, o bien basados en cuestiones biofísicas y socioculturales como regiones quizá un poco más extensas y particulares de las diferentes zonas de México. Sin embargo, la Conavio decidió, para tener un contexto general de estas canastas, hacer una regionalización que tomara en cuenta tanto las ecorregiones de México, que nos hablan de aspectos climáticos, de aspectos de los tipos de vegetación que encontramos en el territorio y que nos indica qué tipo de especies de plantas, de animales, de hongos pueden estar distribuidos ahí. Pero también vinculado a esto, las regiones gastronómicas de México, que son avaladas por el Conservatorio de Gastronomía, y que estas regiones nos hablan de aspectos culturales, cómo se transforma esta biodiversidad en alimentos, en platillos y en bebidas. Entonces, utilizando esas dos capas de información, fue que obtuvimos 42 regiones distintas que nos pueden dar este contexto tanto biológico como cultural de los alimentos, platillos y bebidas que tenemos disponibles en cada una de estas regiones. ¿Qué fue lo que hicimos? En 2018 se lanzó una convocatoria junto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y junto con la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura. Juntos lanzamos esta convocatoria para integrar información sobre esta diversidad de alimentos, platillos y bebidas. Recibimos 79 propuestas, de las cuales 76 cumplían con la documentación solicitada, como sus currículum, como la propuesta, como la metodología para desarrollarla, entre otras características. Se evaluaron estas propuestas con ciertos criterios de acuerdo a los que se les solicitó. La evaluación fue aquí interna en Conavio y una vez con estos promedios distintos de cada una de las canastas, se convocó a este comité de selección tomando en cuenta al Instituto de Nutrición y a la Secretaría de Cultura y juntos se seleccionaron 12 canastas regionales de bien comer. Se seleccionaron 12 porque era el recurso que teníamos en ese momento para apoyar esta integración de información de las 12 canastas.
Y con integración quiere decir que estos grupos de trabajo ya tenían información de años sobre la diversidad de alimentos que se consumían en esta región. Y únicamente fue como ese incentivo para sistematizar esta información y armar esta canasta. Con ellos se celebraron convenios y contratos de acuerdo como a sus características fiscales, si eran personas morales o físicas, y se llevó a cabo un seguimiento constante con ellos en torno a la información, a si tenían ciertas dudas, a proporcionarles ciertos formatos, entre otras cosas. Podemos ver aquí de manera espacial cómo están ubicadas estas 12 canastas o la información de estas 12 canastas. Vemos que está más enfocada en el centro, sur y sureste del país y solo tenemos por lo pronto una en la Sierra de Tarahumara, en Chihuahua. Estas canastas fueron elaboradas por equipos multidisciplinarios, 7 personas físicas, con estos equipos multidisciplinarios donde había cocineros tradicionales, biólogos, antropólogos, nutriólogos, sociólogos, entre muchos otros más. Participó también una organización de la sociedad civil y 3 universidades públicas, la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, en Ecosur, tanto Chiapas como Campeche, y el Instituto de Biología de la UNAM. Podemos ver aquí los nombres de estas canastas regionales que están ubicadas en 3 localidades indígenas del Estado de México, en Chiapas, en la montaña de Guerrero, en Sierra Tarahumara, Chihuahua, en valles centrales de Oaxaca, en Yucatán, en Pichátaro, Michoacán, en los Altos de Chiapas, Sierra Norte de Puebla, la región de Zongolica de Veracruz, la parte oriente de Michoacán donde hablan otomí y en Calakmul, Campeche. Entonces, como vemos aquí, la regionalización fue delimitada por cada uno de los grupos que trabajaron esta integración de la información. Algunas vemos por cuestiones geopolíticas, como a nivel de localidades o municipios, y algunas por cuestiones más biofísicas y socioculturales, por regiones un poco más extendidas. Cada canasta está conformada por 7 productos distintos. El primero son las fichas técnicas tanto de alimentos, platillos y bebidas, que tienen información sobre los nombres comunes de estos alimentos, cuestiones sobre las taxonomías de especies, géneros, como ese tipo de cuestiones taxonómicas. También algunos tienen información sobre la forma de consumo, la forma de preparación, la actividad de donde provienen estos alimentos, si es de agricultura, cómo es esa agricultura, si es monocultivo o policultivo, si vienen de pesquería, si vienen de ganadería, ganadería extensiva o animales de traspatio, entre otras características. También se incluyen algunos composición nutrimental de estos alimentos y también características asociadas como a las tradiciones o a las costumbres en torno a este alimento. Todas estas características, algunos son campos obligatorios, que se tiene la información de todas, y otros tantos son opcionales, donde no se cuenta la información porque aún hace falta mucho por saber en torno a este tipo de alimentos. También contamos con fotografías de estos alimentos, platillos y bebidas, y también con las fotografías de dónde vienen estos alimentos, porque es muy importante conocer no solamente lo que podemos disfrutar en la mesa, sino de los alimentos, de dónde vienen esos alimentos, es decir, tener el recorrido del campo a la mesa. Entonces tenemos fotografías de milpas, tenemos fotografías de traspatios, de los bosques, selvas donde se extraen estos alimentos, entre otras. Otro factor muy importante es la dieta. El Instituto de Nutrición hizo hincapié en este aspecto, que más allá de consumir alimentos, es importante lo que consumimos a lo largo de todo el día. Entonces, entendiendo dieta como el consumo de alimentos que tenemos cada uno de nosotros a lo largo de todo el día, fue por eso que se integró información sobre qué es lo que se consume en estas distintas regiones a lo largo de un día cotidiano, a lo largo de días de temporadas específicas, por ejemplo, ahorita que está la temporada de lluvias, o bien en días de fiesta, por ejemplo, en Día de Muertos, en fiestas patronales, en Navidad, entre otras festividades. Otro producto que tenemos son recetarios. Se tienen listados de recetarios que involucran recetas de la región particular y algunos que no tenían estos recetarios disponibles en su región generaron recetarios con platillos y bebidas particulares de esa región, incluyendo caldos, guisados, algunos postres, bebidas, entre otros. Otro producto son las frases relacionadas a alimentación.
Estas frases que se dicen de manera muy cotidiana en torno a la alimentación o que se refieren a otro aspecto de la vida cotidiana, pero que hacen referencia ya sea a un alimento o al acto de alimentarse en torno a estas regiones y a estas costumbres muy particulares de cada una de estas regiones. Finalmente, se tiene un prototipo de un diseño gráfico que refleja la diversidad cultural y la diversidad biológica asociada a estas canastas regionales del bien comer. Entonces, vamos a platicarles de manera muy general y vamos a dar un vistazo pequeñito de esta información que contamos y de estos prototipos, sobre todo, en estas canastas regionales del bien comer. Entonces, tenemos la primera, que es elaborada por un grupo de chicas multidisciplinario, un equipo muy multidisciplinario, que elaboraron estas canastas en 3 localidades indígenas del Estado de México. Vemos que su prototipo muestra una servilleta bordada del Estado de México, muy característica de esta región, y ellos reportan 219 alimentos, platillos y bebidas, los cuales reflejan que vienen de 3 sistemas principalmente. Vienen de la milpa, aquellos que se cultivan y se recolectan en este sistema, vienen del monte, aquellos que se recolectan tanto de animales como plantas de recolección en ciertas temporadas del año, y aquellos que se crían o que se obtienen del traspatio, como algunos chilitos y, por ejemplo, animales como gallinas o cerdos que se tienen en sus traspatios. La siguiente canasta es la canasta de Tenejapa, Chiapas, y ellos elaboraron esta canasta reportando 21 alimentos, platillos y bebidas. Vemos que es un gráfico que muestra un círculo representando quizá un plato dividido en 4 secciones. Por un lado tenemos frutas y verduras asociadas, y también tenemos cereales y tubérculos y algunas leguminosas y productos de origen animal, y representada con unas personas, tanto un hombre como una mujer, con sus vestimentas características de la región de esta parte de los Altos de Chiapas. La siguiente es la de la montaña de Guerrero, y vemos que en el centro está este lugar de donde provienen los alimentos. Estas milpas, estos lagos, estos traspatios o el bosque de donde se obtienen estos alimentos, y alrededor están estos platillos y bebidas con los que se preparan estos alimentos. Esta fue una canasta elaborada por la Universidad Intercultural de Guerrero y representa 113 alimentos identificados, tanto de platillos como bebidas. La siguiente es la canasta de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Es un equipo del Instituto de Biología de la UNAM y reportan 95 alimentos, platillos y bebidas aproximadamente. Ellos muestran un gráfico donde vemos una composición fotográfica de diversas verduras que se consumen en la región y diversos frutos también en mayor proporción, y después en la siguiente proporción tenemos cereales con sus diversos maíces y algunos trigos, y en menor proporción tenemos el consumo de alimentos de origen animal y de leguminosas. La siguiente canasta es la canasta de Valles Centrales de Oaxaca. Este fue un dúo de 2 chicas, una nutrióloga y una antropóloga, que elaboraron esta canasta reportando 195 alimentos, platillos y bebidas. Y el diseño es un comal típico en el cual se llevan a cabo, se hacen las tortillas o se tuestan los chiles para hacer el mole, y ahí colocaron los diversos productos, tanto de verduras, frutas, insectos comestibles, de guajolote, maíces, tortillas, entre otros. Y asociado a esto, a un lado, las bebidas tradicionales, por ejemplo, el tejate, y del otro lado, el componente de las grasas y azúcares que se consumen en esta región. Ellas reportan 196 alimentos. La sexta canasta es la de Yucatán y fue coordinada por una nutrióloga con un grupo distinto y muy diverso de otras especialidades, y ellos reportan 64 alimentos. En el centro de su gráfico ponen una comida que se consume típicamente en Yucatán, y de ahí van sacando como los ingredientes, tanto de frutas y verduras, como aquellos que son de cereales, como veas en panes, en harinas, en pastas, y también aquellos que vienen de origen animal o que son leguminosos, como fuente de proteína, dando como frijoles, garbanzos, algunos animales que se consumen en la región, como el puerco pelón, entre otros.
también indicando algunas grasas que se llegan a consumir y los recados, que son un punto importante en la región de Yucatán, donde se preparan como estos condimentos de distintas partes de las plantas y que les llaman recados. Entonces, también otro elemento muy importante. Y, por supuesto, la sugerencia de tomar agua simple. Las siguientes 6 canastas, tenemos primero a la de Pichátaro, Michoacán, que fue coordinada por una especialista en gastronomía en esta región, y ellos reportan 98 alimentos, aproximadamente 98 alimentos, platillos y bebidas, y en su gráfico son estos platos típicos de Pichátaro pintados a mano, y en cada uno de estos platos viene un tiempo de un menú cotidiano que se come día a día y describiendo qué se desayuna, qué se come y qué se cena. La siguiente es de los Altos de Chiapas, que fue una canasta elaborada por Ecosur en Chiapas y representa 298 alimentos, platillos y bebidas aproximadamente. Vemos que es una mujer con un traje de chamula cargando esta canasta con verduras, con frutas, con algunos animales de traspatio, y también tenemos un plato de frijoles acompañado con unas tortillas y un pozol muy característico de esta región. El siguiente es de Sierra Norte de Puebla. Ellos se reportan 315 alimentos, platillos y bebidas, y vemos que es una ilustración con un plato típico de esta región que también pintan a mano y que está acompañado de una gran diversidad de verduras, sobre todo de muchos quelites que se consumen en esta región, y también de varias de estas frutas, algunas cultivadas y otras recolectadas. Tenemos también la presencia de alimentos de origen animal, sobre todo de traspatio y algunas leguminosas, y por supuesto de cereales y tubérculos. También indicaron como fuentes de grasas que se comen en la región, algunas nueces y algunos frutos como el aguacate, y también de las especias que se producen y se consumen ahí, y de la miel de melipona, que es esta abejita sin aguijón que se produce mucho de esta miel en esta zona. Y también incluyeron bebidas, tanto café, tés como aguas, y ciertas recomendaciones especiales. La mayoría de estas canastas cuentan con recomendaciones, algunas como más particulares en torno a para la infancia o para mujeres embarazadas, y otras recomendaciones a nivel general. Las últimas 3 canastas son la primera de Songolica, Veracruz, que fue elaborada y coordinada por el Instituto Tecnológico de Songolica, por unos investigadores que han trabajado muy bien en esta cuestión en torno a la alimentación, y reportan 50 alimentos, platillos y bebidas. Vemos que es un gráfico de una ilustración hecha por ellos mismos, donde vemos distintos frutos, tanto frutos de recolección como frutos cultivados, bebidas que se consumen en la región, distintas flores, hojas tiernas, todo esto como quelites, pero también ciertos insectos que se consumen, hongos, semillas y verduras y frutos distintos, y también acompañado de la cocina como tal, un comal, una olla, un metate, y en el centro la mujer. Muchos de estas canastas hacen hincapié a esta valoración y esta participación fundamental de la mujer en la alimentación, no solamente en la recolección y en la producción de alimentos, sino en la preparación de los mismos, pues es ella quien en muchas ocasiones toma las decisiones de qué es lo que se alimenta la familia, ¿no? Entonces, en muchas de estas canastas dieron ese énfasis importante al rol que tiene la mujer en la alimentación. La penúltima canasta es elaborada en Michoacán, coordinada por un cocinero y en apoyo con diversas cocineras tradicionales, donde ellos reportan 153 alimentos, platillos y bebidas de su región. Vemos que es un gráfico que ocupa de fondo el plato del bien comer de la NOM 043, que es la orientación a nivel nacional, pero le incorporaron elementos en torno a las mujeres que participaron en la elaboración de esta canasta, con fotografías de sus canastas con verduras y frutas de la región. Incluso ellos todavía continúan con este proyecto de las canastas, pese a que el proyecto ya cerró y entregaron la información a Conavio, pero ellos siguen haciendo cosas en torno a favorecer esta alimentación y revalorar estos alimentos, haciendo incluso algunos juegos dinámicos con estas ideas de estos alimentos como serpientes y escaleras. La última canasta de información con la que contamos es la de Calakmul en Campeche, elaborada por un grupo de investigadores en Ecosur, y ellos reportan 133 alimentos, platillos y bebidas.
El prototipo gráfico que presentan es algo interactivo, donde uno puede seleccionar aquellos alimentos que se comen poco, aquellos alimentos que se comen mucho y aquellos alimentos que se comen moderadamente. Entonces, si uno selecciona aquellos que se comen poco, por ejemplo, nos aparecen ciertos animales de cacería, por ejemplo, el armadillo. Cuando uno lo selecciona, aparece la información asociada a este alimento. Esa información en ese producto 1 que les comenté hace rato, donde viene información sobre los nombres, sobre formas de consumo, formas de preparación, de dónde proviene este alimento, si hay algunas características tradicionales o de costumbres asociadas a él, si también se conocen ya ciertas composiciones nutricionales sobre el alimento, entre otras cosas. Bueno, estas son a grandes rasgos la información con la que se cuenta de estas canastas regionales del bien comer, de estas 12 canastas. Como verán, ellos encontraron un número cierto de platillos y bebidas, pero posteriormente en Conavio, cada una de estas canastas fue entregada en distintos formatos. El primer producto de las fichas se tenía un formato base, pero aún así entregaron como los elementos que van integrados a estos, de maneras distintas de llamarlos, ¿no? Y los demás formatos fueron totalmente de acuerdo a como el responsable que integró la información quiso presentar la información. Es por esto que en Conavio se decidió, una vez teniendo esta diversidad de canastas, porque tanto es la diversidad de alimentos que se tienen como la diversidad en la que se presentaron estos productos, que nos dimos a la tarea de realizar una curación de la información, hacer una información mucho más sistémica y sólida en ciertos formatos para todas, para que posteriormente podamos conocer de manera integral la información de todas y que la información pueda hablarse entre sí. Entonces se generaron formatos en los cuales se está llevando a cabo la sistematización de esta información, y es por eso que después de la curación vemos que algunas de estas canastas incrementaron el número de alimentos. Y esto se debe a que, por ejemplo, en las dietas mencionaron ciertos platillos que no mencionaron en la ficha donde habían mencionado los distintos platillos que se comen. O, por ejemplo, dentro de los platillos mencionaron, no sé, que la hoja santa se ocupa para un tipo de mole en particular, y no mencionaron como tal la hoja santa, que es un quelite consumido, por ejemplo, en Oaxaca y en Chiapas, y no mencionaron que ese quelite pues también formaba parte de la alimentación en otros platillos. Es por eso que el número creció en torno a estas canastas después de realizar esta curación. Como verán, seguimos trabajando en ella, por eso algunos datos todavía están en pendientes, y se está trabajando en esta curación y sistematización de la información. Entonces, ¿en qué estamos y qué sigue con este proyecto? Como comenté anteriormente, estamos realizando la sistematización y curación de los datos de estos distintos productos. Tenemos 5 anexos por cada una de estas canastas, que son las fichas, las fotografías, las dietas, las frases y los recetarios. Todos estos datos están siendo integrados al sistema de información de agrobiodiversidad, que es un sistema de información que trata de unir tanto bases de datos, pero también, por ejemplo, texto o bien imágenes, en la cual se está integrando ahí la información para que pueda ser consultada por el público, extraída la información y utilizada para los fines que consideren convenientes. Y por el otro tenemos que es importante hacer la difusión de estos resultados, pero en materiales impresos que les sirvan a la gente que habita en estas localidades. Entonces, para eso, por un lado, se quedó pausado por ahora un número especial de Biodiversitas, que es una revista de Conavio de difusión, y ahí tenemos un número especial apartado para estas canastas. Y por el otro, elaborar este producto impreso para las comunidades. Y actualmente con lo que ya contamos es con el inicio de una página web en la cual pueden conocer este contexto general de las canastas, y que posteriormente, una vez que se termine la curación y la integración de información al CIAGRO, van a poder consultar ahí los datos en crudo de estas canastas regionales y conocer esta diversidad de alimentos, platillos y bebidas. Además de eso, pues esto no se queda aquí. Como les comenté, primero apoyamos estas 12 canastas, pero la idea ahora es elaborar una segunda fase en el marco de un proyecto denominado Agrobiodiversidad Mexicana, que este proyecto busca construir y fortalecer mecanismos en torno a la agrobiodiversidad y a los agroecosistemas tradicionales. Entonces, se apoyarán otras canastas más,
muy probable muchas de ellas de esta primera fase que nos llegaron y que fueron muy buenas, pero que por falta de recursos no pudimos apoyar. Y para esto, ahora sí estamos elaborando formatos de captura en un sistema denominado COBO, que puede ser un poco más sistemático y que puede permitir que ya no pasemos por esta fase tan larga de curación de datos y que permita de esa manera integrar la información de las siguientes canastas, entre otras cosas más, con los cuales colaboraremos, por supuesto, con el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán. Y bueno, además de esto que está impulsando la CONAVIO, que está tratando de recopilar esta información y sobre todo que sirvan para revalorar esta diversidad de alimentos, independientemente de esto que está haciendo CONAVIO al interior, esta propuesta fue retomada en torno a la política pública. Hay un grupo denominado Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, conocido como GISAMAC, el cual está involucrado diversas instituciones de la Secretaría de Salud, de Semarnat y de SADER, y instituciones también públicas y privadas, universidades, en fin, todos estos actores distintos a fin de trabajar para transformar un sistema agroalimentario que sea más saludable, más justo y sustentable. Entonces, en el marco de este grupo se está elaborando una estrategia nacional para la alimentación. Y esta estrategia está contemplando a las canastas regionales del bien comer como un punto que permita promover esta diversidad de alimentos locales, fomentar su producción y recolección y consumo de ellas, y al mismo tiempo dinamizar como estos procesos sociales en los cuales la gente se sienta orgulloso de sus alimentos, vuelva a consumir sus alimentos, preparar estos alimentos y entonces permita generar esta valoración de esta agrobiodiversidad local. Para esto se llevó a cabo a lo largo del año pasado, comenzó y todavía durante lo estamos ejecutando, un proyecto piloto de 4 canastas regionales en el estado de Veracruz. Estas canastas se hicieron a nivel municipal, se hicieron con la gente. Dada la pandemia, pues fue distintas las dinámicas en torno a cómo se recopiló la información. No se podían hacer, por ejemplo, grupos de enfoque o talleres, entonces se ocuparon otros mecanismos distintos y actualmente se está llevando a cabo una revisión de la información y la curación porque estas se hicieron ya en estos formatos previos establecidos y pues ahí se está empujando a que estas canastas no solo se queden como una información de CONAVIO, sino que sirvan para empujar hacia mejorar este sistema alimentario en el país. Y bueno, pues eso sería todo. No me queda más que decirles que buen provecho después de ver como toda esta diversidad de alimentos con la que contamos y invitarlos a que consumamos estos alimentos que son sabrosos, saludables y sustentables y de raíces mexicanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Lozada. Apreciamos mucho su presentación, la cual es muy didáctica y ha generado un gran interés. Teníamos varias preguntas. La primera de ellas señala cómo surgió la idea de hacer canastas regionales. ¿Por qué no pensar más en un entorno nacional o sectorizarlo en vez de dividirlo por pequeñas regiones? Claro que sí. Bueno, como traté de mostrar en la charla, estos alimentos son muy diversos y muy característicos de acuerdo a las regiones particulares del país. Esto importa mucho porque en las comunidades no se come lo mismo, aunque estemos hablando incluso del mismo estado. En muchos lugares, por ejemplo, ocurre que hay niños que van a ciertos albergues durante toda una semana y cuando regresan a su casa los fines de semana ya no quieren comer estos alimentos que comen en sus casas, en sus familias, porque están acostumbrados ya a otro tipo de productos y de alimentos. Entonces, el valorar esta diversidad de alimentos locales, de alimentos adaptados tanto biológica como culturalmente, nos permite reconocer y identificarlos y poder dinamizarlos hacia toda la población. Además, es importante, y el doctor Carlos Aguilar, que está aquí, y el doctor Alexandro sabe pues muy bien, y sobre todo es su tema de ellos, pero entre más diversa sea nuestra dieta, tenemos más posibilidades de obtener distintos nutrientes que nos proveen estos alimentos. Entonces, el poder diversificar y el poder focalizar a estas regiones distintas del país
sería mucho más apremiante que dar como un contexto general de una alimentación que tenemos que consumir como mexicanos, cuando no es así y en muchos casos no podemos encontrar esos alimentos tan disponibles, pero sí son equivalentes en términos nutricionales a otros alimentos que podemos encontrar en las diferentes regiones. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora Lozada, en cuanto a la necesidad de hacer adaptable las recomendaciones al microentorno en que vive cada persona. Creo que una de las críticas que ha generado el plato del buen comer es la diversidad que tiene nuestro país, que impide hacer una generalización de las fuentes de alimentos. Creo que una de las grandes fortalezas de su proyecto, del proyecto de Conavio y de todas las instituciones participantes, es la vinculación con la cultura y la vinculación con las creencias y costumbres locales. Creo que eso garantiza la posibilidad de adherencia. También quisiera precisar lo que no son las canastas, que también ha sufrido el plato del bien comer. Algunas personas lo han conceptualizado como una guía de alimentación, cuando es un grupo de recomendaciones cualitativas, no cuantitativas, de la forma de elegir los alimentos. Creo que las canastas es muy importante que tenga una definición precisa de qué es y qué no son las canastas regionales. Quisiera extender algún comentario al respecto. Sí, claro, como bien dice, no es que sea la regla, no es que estamos diciendo aquí se debe de comer esto, sino más bien es que podamos visualizar, valorar y poder conservar esta diversidad de alimentos que tenemos en las regiones. Y esta conservación de esta biodiversidad en particular se lleva a cabo a través de la alimentación. Si dejamos de consumirlos, se pierden estos recursos. Entonces sí valdrá la pena de poner como puntualizar qué sí son las canastas, que son listados de alimentos, de platillos, de bebidas, de formas de preparación de alimentos, y no son la regla de qué es lo que se debe de comer en la región, sino más bien visualizarlo como cómo podemos valorar y voltear la mirada hacia esos alimentos particulares. Existen varias preguntas sobre cómo obtener los materiales educativos, preguntas específicas sobre alguna canasta regional, como el centro de los valles centrales de Oaxaca. Pueden consultar el contenido de todas las canastas. Claro que sí, doctor Aguilar. Bueno, primero algunos como pósters que se mostraron en la presentación, los pueden consultar en la biblioteca de Conavio. Si ponen biblioteca Conavio, ahí van a encontrar disponibles los carteles y muchos otros materiales, folletos, videos, en fin, en torno a la agrobiodiversidad. Sobre las canastas en particular, voy a pegar el link aquí en el chat y si hacen favor, si gustan de pegarlo en el canal de YouTube, pero es en la página de Biodiversidad Mexicana. Ahí hay una sección sobre alimentos y dentro de esa sección sobre alimentos está la página de las canastas regionales del bien comer. Como verán, es una página que apenas se está construyendo, tiene información sobre el contexto de cómo surge esta iniciativa, sobre la regionalización de las canastas, sobre el nombre de estas canastas, pero ahí mismo, posteriormente, se incorporarán los resultados de cada una de estas canastas una vez que hayan sido incorporadas a este sistema de información de agrobiodiversidad. Muchas gracias, doctora. Existen varias personas que están interesados en participar en la generación de canastas regionales. ¿Cómo pueden incluirse en este proyecto? Claro, en la final de la presentación, y ahora mismo pongo los correos a los cuales nos pueden escribir, este proyecto surgió, y todos los participantes, si es que en este foro está escuchando a alguien de los que participó, surgió con un incentivo realmente muy pequeñito en torno a todo el bagaje y riqueza que dieron información. Este incentivo fue en sí demasiado, de verdad, pequeñito para la cantidad y el valor de información que aportaron. Y muchos de ellos participaban porque son gente que tienen años trabajando en esa zona en torno a la biodiversidad asociada a la alimentación y que decidieron integrar esta información y darla a conocer. Entonces nos pueden escribir a estos correos, tanto a la coordinadora del área, Lucineira,
como a la que habla, Maylet Lozada, y mandarnos un correíto que están interesados en esta integración de información sobre canastas en particulares, para que posteriormente quizá podamos hablar con ellos de manera particular. Excelente. Creo que la inclusión de muchos investigadores es una de las grandes riquezas del proyecto. Tenemos también otra pregunta que señalan sobre si los métodos de conservación de los alimentos están siendo considerados en la preparación de las canastas. Sí, dentro de las fichas de los alimentos hay unas secciones en torno tanto a las formas de preparación como a las formas de consumo. Y en parte de estas formas de preparación vienen algunos aspectos de conservación. Por ejemplo, si llegan a ser en algunos casos deshidratados, por ejemplo, en los quelites en el Estado de México, en Oaxaca, en Sierra Tarahumara, llegan a deshidratar varios de estos quelites que solamente se tienen ahorita en temporadas de lluvias, pero para posteriormente poderlos aprovecharlos. Entonces, sí llegan a incorporar estos aspectos, pero quizá valdrá la pena hacer un campo específico sobre esto. Por último, tenemos un participante que nos señala si estas canastas se vinculan con el sistema mexicano de alimentos. Perdón, doctor Aguilar, ¿me podría repetir la pregunta? Perdí un poquito la señal. Uno de nuestros asistentes a la reunión pregunta si la información de las canastas se incluyen en el sistema mexicano de alimentos. La información de las canastas pretenden ser incluidas en este sistema de información de agrobiodiversidad que está generando la CONABIO. Pero este sistema está tratando de vincular información de diversa índole y también la información que está ahí vertida que sea pública, ¿no? De acceso, bueno, tanto pública como de acceso abierto a los usuarios distintos. Entonces, bien pueden ser tomadas por este sistema. Agrego la información que la base de datos de alimentos mexicanos del instituto ha sido incorporada al esfuerzo y científica. Pues termino expresándole mi gratitud, doctora Lozada, por su espléndida presentación, por lo muy didáctica que fue en todos sus comentarios, y también expreso mi gratitud al maestro Vicente Arriaga, que ha sido un placer colaborar con todo el equipo de CONABI. A nombre del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doy las gracias a todos los asistentes, en particular al Programa Universitario de Investigación en Salud, a la licenciada Gamboa, al doctor Ponce de León, a la doctora Elsa Guerrero, por todo el apoyo que nos ha brindado al portal Alimentación para la Salud, que puedan ustedes visitar en alimentacionysalud.unam.mx. Por mi parte es todo y dejo con ustedes al doctor Alessandro Martagón para que cierre por parte del TEC de Monterrey. Muchas gracias por la asistencia y reitero, muchas gracias CONABIO por todo el apoyo. Pues no me queda más que decir muchísimas gracias, doctor Aguilar, por la palabra, y por supuesto a la maestra Lozada por esta magnífica ponencia, por la magnífica labor que están haciendo en CONABIO, y pues sin duda nos quedamos muy interesados y muy ávidos de revisar este material y de poder implementarlo en nuestra práctica diaria. Muchas gracias y muchas felicidades por el trabajo que están haciendo, y gracias a todos los asistentes por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Les recordamos que la liga de registro permanecerá abierta 2 horas después. Gracias por su atención.